Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profe Adriana, se le escucha, ya estamos viendo su presentación proyectada en pantalla. Perfecto. Bueno, un saludo cordial para todos. Y bueno, antes de comenzar, pues dar las gracias al grupo de pensamiento contable por esta oportunidad de compartir, ¿no?, nuestras investigaciones. Creo que no he podido ampliarla, ¿verdad? Se ve, aún no está ampliado, ¿no? Vamos a ver, ya, Profe, listo. todavía Bueno, no la vemos sí. ya. Ahora sí, ya se ve ampliada. Ahora sí, perfecto. Bueno, mi ponencia está intitulada La representación e interpretación contable desde la perspectiva lingüística. Y bueno, esta agenda está dividida en dos partes. En una primera parte voy a abordar el enfoque lingüístico de la contabilidad y luego las perspectivas de investigación que están relacionadas desde ese enfoque lingüístico, principalmente con las funciones de representación e interpretación contable. Un momento, acá. Ajá. Bueno, el enfoque lingüístico de la contabilidad parte de esa definición en la cual se dice que la contabilidad es el medio que utilizan los gerentes para transmitir información financiera, económica de la organización a través de los estados financieros. Y en ese sentido hay múltiples, bueno, muchos diversos autores que han definido entonces a la contabilidad como el lenguaje de los negocios, el lenguaje de las finanzas, el lenguaje de la organización. Por ejemplo, investigadores reconocidos como Ihiri y Belkawi señalan que la contabilidad es el lenguaje de los negocios porque tiene elementos comunes del lenguaje natural que utiliza el ser humano para comunicarse. De tal manera que, por ejemplo, Belkawi dice bueno, que todo lenguaje tiene dos dimensiones, que son los símbolos y las reglas de la gramática. Y en la contabilidad esto se cumple, puesto que los símbolos están relacionados con el léxico contable, que son los números y las palabras, los débitos y créditos, y las reglas de la gramática están asociadas entonces con la regulación contable y las normas contables. También hay una relación que se hizo en que, bueno, el lenguaje contable tiene casi todos los elementos que están presentes en el lenguaje universal, o esos rasgos fueron determinados por el lingüista Charles Hockett. Y una investigadora denominada Scavone determinó que de esos 15 rasgos que establece Charles Hockett que debe tener el lenguaje, están presentes en la contabilidad 12 de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ella habla allí de varios rasgos que no me daría tiempo de explicar los 15, pero bueno, voy a mencionar algunos para que tengan una idea, pues, de este hallazgo tan importante, ¿no? Ella dice, por ejemplo, el rasgo de arbitrariedad en la contabilidad. Por ejemplo, hay términos que no responden a ninguna razón en particular. Entonces, en ese sentido, se habla de que que es arbitraria, pues, la contabilidad. Por ejemplo, el término de debe y haber, pero también, por ejemplo, el de semanticidad, en que la contabilidad es productora de mensajes y permite el reconocimiento del signo y la comprensión del discurso a través de la percepción de la significación de un enunciado nuevo y la identificación entre lo anterior y lo actual en la relación con el mundo, ¿no? En esa característica de desplazamiento, donde vemos que entonces la contabilidad patrimonial informa acerca del patrimonio de un ente, su variación en el tiempo y su situación en el pasado, ¿no? Esa característica de retroalimentación o ese rasgo de retroalimentación está también siempre presente en la contabilidad porque es una disciplina que está en constante revisión, que se retroalimenta con las nuevas regulaciones y los aportes de los académicos y de los profesionales. Entonces, bueno, también este rasgo de transmisión cultural, se dice que está ese rasgo presente en la contabilidad porque existe una cultura contable transmisible al resto de la comunidad. El rasgo de aprendibilidad, porque el lenguaje contable se aprende como cualquier otro lenguaje. Y bueno, el de prevaricación, que tiene que ver con esos obstáculos, ¿no?, que deben enfrentar quienes estudian la contabilidad
cuando pues ese mensaje no llega fielmente, ¿no? O que no representa esa realidad. Es así entonces que, bueno, la explicación que existe para que la contabilidad tenga estos rasgos en comunes con el lenguaje ordinario es porque se dice bueno, ella se desarrolló a partir del lenguaje ordinario natural y que creando pues un lenguaje específico de los negocios porque se tuvo que adaptar el lenguaje natural al entorno económico. De tal manera que entonces la contabilidad como tal conforma un sistema de información y como lenguaje, pues posee todos los elementos que tiene el lenguaje ordinario o natural, como por ejemplo el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, y también, por supuesto, pues las mismas fallas que tienen o que se producen, pues ruidos, asimetrías y ambigüedad en la comunicación. Desde otra perspectiva, otros investigadores dicen que hay una tridimensionalidad en el lenguaje contable. Y basado pues en esto que acabo de decir, es que, bueno, ella se constituye en un lenguaje específico y tiene una sintaxis propia, el lenguaje contable tiene una semántica propia y tiene una pragmática propia. Cuando nosotros hablamos de lenguaje sintáctico desde el punto de vista lingüístico, nos estamos refiriendo al sentido lógico de las palabras. Y en la contabilidad se relaciona ese sentido lógico de las palabras con las hipótesis básicas o las palabras representativas de los objetos económicos y las reglas de articulación de las mismas. El lenguaje semántico, porque se habla de que tiene que ver pues con los significados de las palabras, y tiene que ver entonces con la interpretación en la contabilidad y la comprensibilidad de la información contable. Y el lenguaje contable entonces, el lenguaje pragmático tiene que ver con los efectos que producen las palabras, ¿verdad? En ese receptor de la información. Y desde el punto de vista contable tiene que ver entonces con la utilidad de la información que produce, ¿verdad? Para la toma de decisiones. El contexto viene siendo entonces adicional pues a esa sintaxis semántica y pragmática contable, el que permite determinar la construcción lingüística concreta, ¿no? Puesto que se refiere el contexto es al conjunto de circunstancias y conocimientos necesarios para comprender el significado. Es decir, que gracias a tener la información del contexto es que me puedo dar una idea de qué es lo que el mensaje intenta comunicar. Y en la contabilidad ese contexto entonces está asociado con el ámbito económico, financiero, social, ambiental, cultural, en el que se desenvuelve la contabilidad y del cual no se puede separar, como lo decía Huckman. Pues no es posible hablar de contabilidad en abstracto, ¿no? Porque ella fundamentalmente toma cuerpo en el contexto en el que opera y sobre el cual ejerce una poderosa influencia. Desde un enfoque de la contabilidad, perdón, de la organización como sujeto, nos dice, por ejemplo, el investigador Cuevas, que la contabilidad, perdón, la organización se sirve de ese lenguaje de la contabilidad para legitimarse en la sociedad. ¿Sí? Se sirve de ella para poder hallar consenso, ¿no? En la sociedad o en el ámbito donde se desenvuelve la organización. Además del contexto, existe un quinto elemento que al igual que, como lo dije anteriormente, el contexto permite completar el significado, el discurso también, porque nos dice Ricord, el lenguaje por sí solo no produce significado, sino que es a través del discurso que va a adquirir una variedad de significados, dándole el carácter polisémico que realmente tiene el lenguaje contable. Entonces, pues la contabilidad produce una narrativa que además de ser transmitida a través de los informes anuales, lo complementa con otros discursos
textuales que va a confeccionar. Es importante, no puede captar, no puede registrar, no existe. ¿Por qué? Porque no es reflejado a través del lenguaje. Desde otra perspectiva, Cañivano nos dice, en cuanto a esto del lenguaje en la contabilidad, nos dice que, bueno, que el método contable que sabemos todos, ¿no? Que tiene las funciones de captación, de medición, de valoración, representación, etcétera. La función entonces de ese método contable es observar esa realidad de ese contexto, ¿verdad? Y representarlo a través, bueno, de estas funciones de captar, de medir esa realidad, de valorarla, de representarla, de agregarla, de interpretarla y de informarla. ¿Y cómo lo hace? A través de un lenguaje convenido. Entonces vemos acá cómo el lenguaje vuelve a aparecer aquí como elemento articulador de esas funciones del método contable. De modo tal que entonces se puede sintetizar que la función principal de ese método contable es captar los mensajes de ese entorno económico, financiero, social, ambiental, para representarla, transmitirla y darle paso a la interpretación del usuario. Entonces vemos aquí dos funciones fundamentales en la contabilidad, ¿no? Representar e interpretar. Por otra parte, recordaba una ponencia del doctor Marco Machado, que él nos decía, hablar de contabilidad es hablar de representación, y hablar de representación es hablar de lenguaje. Entonces vemos acá cómo, a pesar de, bueno, que vemos allí distintas funciones del método contable, finalmente ellas se van a traducir en las dos más importantes, que es representar e interpretar. ¿Por qué son las más importantes? Porque son las que trabajan con el significado. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, pues está muy alineado con la tendencia que tiene y que marca actualmente la lingüística, en que ya resolvió eso de la sintaxis y bueno, de esas formalidades del lenguaje, pero ahora está preocupada, la lingüística es en hallar, resolver ese problema del significado, y el lenguaje contable está también en esa misma perspectiva, pues. Tratando de, con esa función de representación e interpretación, que ambas trabajan con el significado, determinar o pulir ese significado. Entonces, bueno, vemos cómo desde el punto de vista contable, y desde ese ámbito contable, pues son las mismas tensiones, porque el lenguaje y el mensaje contable debe ser confiable, relevante, comprensible, comparable, y de acuerdo a las características cualitativas que debe tener la información contable, ¿no? O la información financiera. Sin embargo, pues está sujeto a muchas críticas, porque se dice que el lenguaje contable, o mejor dicho, que esa confiabilidad no es tal, pues porque hay una falta o esa comprensibilidad no es tal, porque hay una falta de comprensibilidad, pérdida de los matices a causa de la homogenización de la información, ¿no? Que otros dicen que se trata, entonces la contabilidad es un argot que solo es asequible para iniciados. Hay una falta de legibilidad y una dificultad para comprender las palabras, las frases, que tienen como efecto que los usuarios potenciales de la información financiera pues no la utilicen porque simplemente no la entienden. Y vuelvo a citar aquí al profesor Machado cuando él decía, bueno, es que los contadores nos hemos quedado en el encriptamiento o lo que él llamaba la criptografía, porque nos hemos dedicado a codificar y decodificar la información contable, pero los usuarios no saben cómo decodificarla. Y entonces en algún momento la sociedad, la historia, le va a reclamar a la contabilidad el no haber atendido ese problema, ¿no? Adicionalmente, pues a ello también se presentan otras tensiones que tienen que ver con eso de esos cambios que se han producido en las organizaciones a raíz de su paso de una economía industrializada a una economía de alta tecnología, ¿no? En la que está orientada más a los servicios, ahí es globalizada, que gana valor o que aumenta valor a partir de lo que se llama los value drivers, que son todas esas características cualitativas, y que la contabilidad
pues ahora no ha podido o tiene problemas para revelar esa realidad, ¿no? Produciéndose entonces así unas grandes tensiones porque a eso ha implicado que pues hay una diferencia entre el valor de mercado y el valor de libros de las organizaciones, ¿no? Entonces, claramente estamos aquí ante una gran cantidad de intangibles que la contabilidad no sabe cómo representar y que pueden ser, pues, inductores de riqueza, pero que lamentablemente están excluidos de esa información contable. ¿Producto de qué? De esta incomprensión conceptual, de este desconocimiento, pues, de cómo manejarlo lingüísticamente, y pues es que finalmente esa naturaleza inmaterial y simbólica ha quedado subsumida, ¿verdad? Bajo esa representación únicamente de lo material. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta, no? Que todas esas nuevas variaciones conceptuales se valoren y se pongan de manifiesto a través de las ciencias cognitivas y específicamente a través de la lingüística, ¿no? ¿Bajo qué enfoque? Bueno, bajo el enfoque de esta contabilidad como lenguaje. ¿Para qué? Para que la contabilidad, entonces, bajo esta concepción, se convierta entonces en un vehículo de comunicación de las ideas, ¿verdad? De ideas y de conocimientos que finalmente lo que hagan es transformar esa realidad de las organizaciones desde toda esa complejidad que ahora las caracteriza. Y en ese sentido, pues se presentan unas perspectivas de investigación que yo las he dividido en dos grandes aristas, que tiene que ver con los elementos teóricos y prácticos que intervienen en la relación interdisciplinaria lingüística y contable, pero que han sido escasamente abordadas, ¿verdad? Que han sido escasamente abordadas y que tienen que ver con que se ha abordado más lo teórico que lo práctico, que a veces dicen que van a abordar. Entonces, no termina viéndose cómo es esto, ¿no? De la intervención de la lingüística de forma interdisciplinaria, pues con la contabilidad. En ese sentido, bueno, se propone aquí muchos abordajes, como por ejemplo en la sintaxis, ver cómo esos signos en el lenguaje contable como fenómenos de representación en la contabilidad. Desde la semántica contable, ese proceso de simbolización del lenguaje contable, el proceso de significación contable también, cómo es esto, cómo se está comportando, o cómo evaluar la fidelidad de la representación, y cómo representar eso teóricamente y práctico, el comportamiento del lenguaje en la contabilidad, porque sabemos que las metáforas son los principales dispositivos de representación que utiliza la contabilidad. También desde el ámbito o desde la dimensión pragmática, ver cómo funciona, cómo es ese mecanismo de las formas implícitas y explícitas de la información en la contabilidad, y esto de las actitudes intencionales, ¿no? que subyacen allí en las estructuras de la información contable. El tratamiento de los problemas de la recepción de la información contable, su relación con la interpretación para la toma de decisiones, desde la semiótica contable, que se parece mucho a la semántica contable, pero que implica, es un nuevo abordaje desde esta disciplina, que forma parte de la lingüística, pero hacia un nuevo nivel de significación de esos signos contables. Por ejemplo, ¿no? El signo contable semiótico más importante o el más relevante, que es la partida doble, que por cierto, pues tiene muchos cuestionamientos desde el punto de vista epistemológico. Entonces, todas estas son, se puede decir, aristas, ¿no? O perspectivas de investigación, y la otra, que no, a pesar de que no desgloso, pero que también tiene cierta profundidad, es abordar todos esos elementos discursivos que se encuentran presentes en la información contable y que repercuten en esos procesos de representación e interpretación. Bueno, finalmente, ¿verdad? Bueno, concluyo diciendo que el lenguaje contable pues no solo se constituye en un mecanismo de expresión y de mediación de la realidad, de una realidad, por cierto,
construida socialmente, sino que como construida socialmente, pues entonces ese lenguaje contable es capaz también de transformar esa realidad, ¿no? Como sistema vivo, el lenguaje contable se encuentra en permanente progreso, producto de esos cambios, ¿no?, que se están generando en la sociedad, y estos cambios implican pues nuevas necesidades de información que les son demandadas a las organizaciones y que producen variaciones conceptuales que se pueden valorar y poner de manifiesto mediante ese enfoque de la contabilidad como lenguaje, especialmente lo que tiene que ver con la representación y la interpretación. Bueno, he finalizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Adriana. Vamos a dejar este espacio para las preguntas que se tengan frente a su presentación tan clara, agradable y pertinente. Permítame, voy a dar lectura a continuación. Gracias. La profesora Fabiola Loaiza le dice, voy a leerla. Profesora Adriana, ¿cómo va el papel de la norma y de la teoría contable en la representación e interpretación para consolidar el significado de lo contable? Ya que pareciera que en la construcción social de la contabilidad van por caminos diferentes. Sí, así es. De hecho, si lo valoramos desde el punto de vista del discurso, podemos decir que la regulación es la única voz, se puede decir en ese discurso, vamos a decir que es como que una voz única o una voz dominante, ¿no? Una voz dictatorial se puede abordar allí, ¿no? Entonces, pues sí, son caminos que van separados, pero hay distintas propuestas para ir hallando, ¿no?, ese consenso, porque hablamos de la retórica, ¿no? De la retórica para poder generar cambios. Y yo desde esa concepción, ¿cómo se dice? Desde esa concepción de la construcción social de la contabilidad, creo que es la única alternativa para hacer los cambios. Ir legitimando desde estos espacios académicos, ese nuevo discurso, ese nuevo lenguaje que vaya hacia una dirigente que debemos ir contrarrestando. Hay otras voces, hay otros interesados en Profe, creo que está presentando problemas con la conectividad. Se escucha entrecortada en este momento. Hay revelaciones que tienen dolientes y que no los está reflejando la contabilidad. Qué lástima. Voy a tomar otro dispositivo para dar la respuesta a la profesora. ¿Me esperan un momento? Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. ¿Dónde estoy aquí? ¿Me escucharán por aquí? Ay, Dios. Ahora sí, profe, ya se escucha así. Ok. Bueno, para darle respuesta a la profesora Fabiola, quería decirle que sí, que de hecho desde esta perspectiva lingüística estamos conscientes de que la norma va muy, o la regulación va muy separada pues de este enfoque lingüístico, ¿no? Y que, o de esta propuesta. Y que desde esa perspectiva estamos claros que la contabilidad ahorita desde la norma tiene una sola voz. En ese discurso que hablábamos de la retórica, pues hay una sola voz. Y desde esa visión de la contabilidad construida socialmente como un hecho institucional, creo que la alternativa es en estos espacios ir hablando, ir manejando otro discurso contable que pueda ir, como decía el profesor Saúl, ir irrumpiendo, ¿no?, en esa dictadura de la voz de la regulación contable. Entonces, el lenguaje tiene mucho allí que decir
desde unas perspectivas distintas, ¿no? Desde la lingüística, desde el discurso, desde la narrativa, desde la retórica.